Muy buenos días. ¿Alguna vez te ha sucedido que cuando crees que ya lo sabes todo, te sorprendes y descubres nuevas cosas? A mí me sucede mucho cuando voy manejando. Yo soy muy malo para manejar. Los que se han subido a mi carro conmigo lo saben muy bien. Y cuando yo creo que ya conozco muy bien la ruta, alguien que está conmigo y que se ha subido primero me dice: "No, padre, está agarrando el camino más largo, véngase por acá". Y descubro nuevos atajos, nuevas formas. Siempre hay que tener esa actitud de dejarnos sorprender. Bien, cuando leí el evangelio del día de hoy, es un evangelio que curiosamente lo he predicado en estos últimos días varias veces, sin proponérmelo. Cuando lo leo digo, pues ya me lo sé. Pero cuando empiezo a leerlo y volver a leerlo, y volver a leerlo como si fuera la primera vez y tratando de quitarme todo prejuicio, descubro una nueva ruta. Descubro una nueva forma de leer este evangelio y me ha llenado de tanta alegría, me llena de tanta emoción, porque indudablemente Jesús sigue hablando a mi corazón, a pesar de que yo crea que ya lo conozco todo. Jesús me muestra nuevos rutos, nuevas rutas, nuevos atajos de cómo llegar a Él o cómo Él quiere llegar a mi corazón. Escucha con atención el evangelio, dice así. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agrupaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: "Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar". Simón replicó: "Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes". Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: "Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador". Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: "No temas, desde ahora serás pescador de hombres". Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando leía este texto, muchas veces me sorprendía el milagro de Jesús, la fuerza, la confianza hecha en las redes y la multiplicación, el miedo y el asombro que los discípulos tenían al ver a Jesús. Por supuesto, las primeras veces que yo leía el evangelio me asombraba mucho ver los milagros que Jesús hacía. Ahora, cuando leo este evangelio, me sorprende más la actitud de Pedro. Y es que efectivamente, solamente piensa en esto. Jesús ya sabemos que Jesús hace milagros. Esperamos que Jesús haga milagros. Sabemos que Dios hace milagros. Eso no me sorprende más. Me sorprende la actitud de las personas. Y en este caso la actitud de Pedro. Porque Pedro ya había tratado de pescar toda la noche sin éxito. No habían pescado nada. ¿Puedes imaginarte la frustración de un pescador? ¿Puedes imaginarte la frustración que tenía de no haber podido pescar nada? En aquel entonces no era como ahora, que podían tener sus reservas, su cuenta en el banco y cosas por el estilo. No. En aquel entonces los pescadores vivían del día.
Y seguramente él ha de haber tratado una vez y otra vez y otra vez durante toda la noche, estar lanzando las redes y nada, volver a lanzarlas y nada, volver a lanzarlas y nada. Y la frustración que tendría en su corazón. Decepcionados ya cuando el sol sale, cuando el calor del día empieza a aumentar, que los peces se esconden, se van a lo profundo, ¿verdad? Los que saben de pesca en ciertos peces, que seguramente era lo de la región, porque el pescador iba a pescar en la noche, ¿verdad? Pues los peces ya no salen en la mañana. Si en la noche es difícil, pues en la mañana ya era imposible. Pedro está en la orilla, tristeza, limpiando las redes, quitándoles toda la lama, quitándole todos los corales que se podían haber atorado, qué sé yo, estaban limpiándolas para guardarlas y esperar la siguiente noche. Jesús llega con un motín de gente, habla con Pedro, se sube a la barca, Pedro empieza ahí lavando las redes a escuchar a Jesús y Jesús le hace la invitación más loca, rema mar adentro y lanza las redes. A mí me sorprende la actitud de Pedro, porque Pedro podría haber estado totalmente cansado, Pedro podría haber estado totalmente frustrado, no lo sé, imagina cómo estaría. Y llega, ¿y qué es lo que le dice? Y Pedro sabe muy bien, él es pescador, Pedro sabe muy bien lo que hace y le dice claramente, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. ¿En la palabra de quién? ¿De un carpintero? ¿En la palabra de quién? Jesús no era pescador, pero confiando en tu palabra. Y eso es lo que a mí me sorprende en esta ocasión. No de que el milagro haya sucedido. Sabemos que Dios hace milagros. El primer milagro es que Pedro haya confiado, que Pedro haya escuchado la palabra, que Pedro, a pesar de su cansancio, haya lanzado las redes. Y lo hizo. Dio ese extra, no confiado en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Él. La diferencia entre una vida ordinaria y la vida extraordinaria radica precisamente en ese extra que se da. Y el extra no es mucho, es solamente un poquito más, un poquito más. Pedro sabe dar ese poquito más, ese extra, ya no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de la palabra que había escuchado. Y ahí es donde Él desencadena el milagro que va a suceder. ¿Cuántas veces Dios, que tiene la capacidad de hacer miles de milagros y sigue haciendo milagros? Justamente el día de hoy escuché el milagro de una religiosa que había sido sanada y que los doctores no sabían qué es lo que había pasado con ella. Y ella me lo contaba y yo le creo, ¿verdad? Dios sigue haciendo milagros. El punto es que Dios cuántas veces quiere hacer milagros en nuestra vida, pero porque nosotros no confiamos en su palabra, detenemos el milagro. El milagro Dios lo hace, pero es como si nosotros le diéramos el empujón, le diéramos el permiso al hacer ese extra. Mientras tú confíes en tus fuerzas y mientras tú hagas la obra de tu vida confiado en tus fuerzas, vas a tener respuesta humana. Vas a tener una cosecha humana porque fueron fuerzas humanas. Pero en el momento en que ya estés cansado, en el momento en que no puedas más, en el momento en que todo parece ilógico, si en la noche no pesqué, en la mañana menos, ya traté, tú eres carpintero, tú qué vas a... En el momento en que la lógica ya no funcione, en el momento en que tu fuerza ya no funcione, ahí es donde se da el extra. Ahí es donde se confía en la palabra de Dios y ahí es donde dejamos que Él actúe en nuestras vidas. Cuando tú actúas con tus propias fuerzas, respuesta humana vas a tener. Cuando actúas confiado en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios, es cuando entonces el resultado que vas a tener ya no va a ser humano, va a ser divino, porque estás confiado en Él, porque estás usando la fuerza que viene de Él
y no la tuya. ¿Quieres resultados humanos? Hazlo con tus fuerzas. ¿Quieres resultados divinos? Cánsate. Y cuando todo parezca ilógico, confía en la palabra de Dios. Escucha lo que Dios te dice, porque Dios parece que se mueve cuando estamos cansados. Es ahí donde abrimos la puerta a que suceda la pesca milagrosa en nuestra vida. No cuando confiamos en nuestra fuerza o en nuestra inteligencia, sino cuando confiamos en la de Él. Por eso te digo, cuando leí este evangelio, lo que me sorprendía era la actitud de Pedro. Pedro confió. Pedro lo intentó de nuevo. No en sus fuerzas. No, si de pesca se trata, Pedro era más experto que Jesús. Pero aquí no entra la lógica humana, entra la lógica divina. Y en esa hay que confiar. Porque razones y justificaciones para abandonar, para soltar la toalla, colgar la toalla o lavar las redes, tendremos muchas. Pero solamente el amor es el que nos va a mover a dar ese extra. ¿Quieres tener una vida extraordinaria? Pues al ordinario de tu vida ponle ese extra y verás cómo se convierte en algo extraordinario. Y al final Jesús no se quedó ahí. Invitó a Pedro a otro nivel, ya no a pescar peces, sino ahora a pescar seres humanos para el reino de Dios. Y eso va a implicar mucha más confianza en la palabra de Dios. ¿Quieres cosas grandes? Implicará mucha confianza y mucho extra, no en tus fuerzas, sino cuando ya no puedes más, en las de Él. Y este Dios, el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la plenitud, el Dios de la gracia, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan una vez que había un hombre muy religioso, católico, cristiano, que vio a un hombre que era musulmán o que era quizás un budista, ¿no? Alguien que nunca había oído hablar de Jesús, un budista. Y este cristiano que iba caminando al verlo, dijo, lo voy a evangelizar. Abre la Biblia y le dice, oiga, ¿me permite leerle una parte de la Sagrada Escritura? Y aquel hombre budista le dice, sí, claro, puedes hacerlo. Y él empieza a leer un texto de las bienaventuranzas. Lee un renglón y el budista le dice, quien haya escrito eso ha de haber sido una persona muy sabia. Y siguió leyendo el cristiano y hace una pausa. Y el budista se queda muy sorprendido y dice, quien haya escrito esas líneas debió de haber tenido una espiritualidad muy genuina. Y el cristiano sigue leyendo las bienaventuranzas, hace una pausa y el budista dice, ese hombre debió de haber tenido un encuentro con la divinidad. Y el cristiano sigue leyendo las bienaventuranzas y cuando termina voltea a verlo y el budista dice, no, eso lo debió de haber escrito Dios mismo. Oh, el cristiano regresa bien contento y va y platica con el párroco y le dice, padre, fíjese lo que acabo de hacer. Evangelicé, sucedió esto con un budista y estuve leyendo la escritura y me siento muy orgulloso, me siento muy contento. Y el sacerdote, ya avanzado en años, en experiencia y en espiritualidad, le dice, yo creo que Dios puede convertir a un budista en cristiano. Por supuesto, Dios te puede usar a ti como un instrumento de su gracia. Pero lo que me da tristeza es de que tú, al estar confiado tanto en tu fuerza, estás a punto de perder la esencia del cristiano. Confiar en Dios y no en nosotros mismos. El cristiano es el que se deja llevar por el Espíritu Santo, el que tiene esa confianza en la palabra de Dios. Así que el evangelio del día de hoy en realidad me confronta. Cuando yo hago algo para Dios o en mi vida, lo hago confiado en mis fuerzas, en mi capacidad, en mis talentos, en mi inteligencia o en la palabra de Jesús. Que tengas un excelente día.